Muy buenas noches. En esta ocasión yo quisiera compartir esta situación que en algunas ocasiones se vuelve problemática a propósito del tema sobre teoría y práctica. ¿Por qué me interesa este tema? Porque en los últimos años y sobre todo con la llegada de algo que se llama la sociedad del conocimiento, la perspectiva neoliberal de la globalización y esta mundialización que se ha hecho a partir de las nuevas tecnologías de información y comunicación, ha sido un tema de debate y sobre todo desde la misma condición en el pareciera ser que la teoría no tiene ningún sentido precisamente por concebirse como algo abstracto, algo lejano y algo que finalmente no se ocupa en la vida cotidiana, y lo práctico precisamente como es el hacer son situaciones que finalmente al verse visuales o al estarse ejecutando son para algunos los que finalmente definen esta realidad y no la visión teórica. Yo quisiera entender este aspecto y discutirlo con ustedes para que veamos de manera muy concreta no solamente cómo la teoría sí tiene un valor y sobre todo en estos ambientes perjudiciales en donde se os ha inventado el capitalismo contemporáneo, sino también hay una relación interesante entre la llamada teoría y en la llamada práctica, y para poder entender esta relación necesito utilizar dos enfoques: un enfoque que fue dominante durante mucho tiempo, que lo sigue siendo en la parte científica, en la parte educativa, en la parte de la explicación social, que es algo que se llama visión que desune o visión disyuntiva o visión de la separación. Y por el otro lado, la perspectiva que va tomando fuerza en los últimos 30 o 40 años del siglo XXI, que es una visión completa, que es una visión de totalidad, una visión que se contacta y una visión que une, y esto lo voy a hacer a través de el concepto de eslabones. Pero para poder entender estas dos dimensiones y que se aplique a lo de eslabones, voy a trabajar lo siguiente. Vamos a pensar en eslabones, ¿no? Generalmente cuando estamos pensando en eslabones lo hacemos a propósito de cadenas, una cadena que un eslabón une a otro y luego ese otro y luego ese otro, y en general construye esta perspectiva de una cadena hecha con metal, una cadena hecha con plástico, una cadena hecha con papel, en esa misma circunstancia. Pero no estamos hablando solo de eslabones como las cadenas tradicionales que vemos, sino de eslabones que tienen que ver a lo mejor con seres humanos que están relacionados por el trabajo, por la escuela o por la familia, o eslabones que tienen que ver en la vida natural con los ecosistemas, con los animales, con los árboles, con el agua, con la atmósfera, o eslabones que tienen que ver con la situación que tiene que ver a lo mejor con la parte educativa entre instituciones, profesores y alumnos. No son eslabones, pero ¿qué sucede si hablamos de la parte de la desunión o de una visión fragmentaria o rota de la realidad? Que generalmente a través de este tipo de explicaciones lo que hay yo es cortar, es romper, es desunir. Cuando yo corto, rompo a través de una operación que finalmente trata efectivamente de hacer que las cosas no estén vinculadas, bueno, pues tengo un pedazo de un eslabón, un pedazo de otro eslabón y tengo el pedazo de otro eslabón. Cuando nosotros vemos las cosas por pedazos, se nos dificulta a veces entender que esas cosas que están en pedazos en algún momento dado estuvieron unidas o que posiblemente las podamos unir, y a partir de eso por lo tanto explicamos de manera aislada un pedazo, otro y otro, y no hay una relación directa entre este tipo de situaciones. Desde el punto de vista a lo mejor de la llamada vida cotidiana en la situación de los seres humanos, cuando nosotros a lo mejor vamos a trabajar a una fábrica y estamos desarrollando los zapatos, tal la fragmentación que a veces solamente nos ubicamos en el proceso de desarrollar la suela de zapato, ¿no? Y entonces pasa al siguiente proceso, pero no lo sentimos como algo que nos involucre, por ejemplo, el siguiente proceso de curtir la piel, o el siguiente proceso de acomodar las agujetas, o el siguiente proceso de llevarlo al mostrador, o el siguiente proceso de adquirirlo y por lo tanto de usarlo. Pareciera ser que estas 6 operaciones que de cierta manera están relacionadas con el zapato pertenecen a situaciones que no tienen nada que ver, por lo tanto no me interesa lo que viene y no me interesa lo que fue. Inclusive muchas visiones de la posmodernidad apelan a no entender la vida como algo que tiene que ver con momentos unidos, sino como momentos separados que al final de cuentas no se relacionan conmigo, ¿no? Entonces esto tiene que ver con los zapatos en una fábrica. En la parte a lo mejor de la ciencia y la educación también sucede cosas interesantes. Cuando los hombres de ciencia trabajan para poder investigar una realidad, entenderla y por lo tanto generar modelos teóricos que la expliquen, a veces esos científicos desarrollan de ciertos modelos
otros en otras latitudes del mundo hacen otros hacen otros, y cuando llegan a presentarlos, a veces tenemos esta actitud, no necesariamente todos, creo que algunos científicos tienen una visión muy madura de la realidad y tienen otras capacidades, pero generalmente se utiliza que mi modelo, tu modelo y el modelo de allá, y a veces no entendemos que esos modelos pueden estar articulados en que están explicando a lo mejor una misma realidad desde diferentes enfoques. Pensamos que nuestro modelo es el más potente, el más eficaz y el más importante, cuando en realidad pues no es así, sino que cada uno puede ser complementado y define una situación con respecto a lo que se está hablando. Estamos hablando de un enfoque de ciencia, estamos hablando de un enfoque de zapatos. En ese enfoque de ciencia podemos establecer una explicación a propósito de lo que es una dimensión a lo mejor muy de los aspectos de la sociedad o de los aspectos de la comunicación. A lo mejor un científico piensa que la comunicación es, ¿cómo se llama?, palabras. A lo mejor un individuo piensa que la comunicación es un proceso de interacción entre seres vivos, a lo mejor otro piensa que comunicación son medios, y entonces cada uno ofrece una dimensión distinta de lo que es la comunicación, cuando en realidad las tres pueden estar correlacionadas, las se pueden articular. Se puede decir que efectivamente la comunicación es un proceso interactivo en donde en ocasiones se usan palabras, y que esas palabras se pueden estar en un soporte mediático, sea radio, sea televisión o sea cine, pero a veces por no estar educados o no poder entender estas articulaciones tenemos mucho a la separación. Así es la separación en teoría y práctica. La separación de la teoría y práctica supone precisamente lo que pasa en estas cadenas fragmentarias de zapatos y en estas cadenas de estudios científicos, en donde se ha enseñado la teoría con base de conceptos, con base en autores y con base en ¿cómo se llaman?, explicaciones que en apariencia no tienen nada que ver conmigo, porque ni las yo produje, ni las entiendo, y que no están relacionadas con esto, porque la vida es esto que estamos viviendo. Algunos dichos que he escuchado de algunos estudiantes en donde dicen que la verdadera vida está allá afuera, como si la escuela no fuera vida, y como si no fuera verdadera o fuera falsa, como si fuera una ilusión la escuela, y la realidad que está más allá de la escuela sea real, ¿no? Como si no pensáramos que la escuela finalmente es producto de una realidad social que le permite instruir a los individuos, y que también la educación permite la formación para que vayan a la sociedad. Es interesante ese pensamiento fragmentario. Teoría y práctica obviamente están dentro de esa misma dimensión. La teoría basada en un conocimiento abstracto, un conocimiento ideal, y la práctica en ese aspecto cotidiano. No obstante, desde el punto de vista de la otra dimensión, una dimensión de lo que llamamos la perspectiva compleja, la perspectiva que une, la perspectiva que de cierta manera vincula la realidad. Cuando nosotros nos estamos en esta perspectiva, nos podemos preguntar lo siguiente: en la generalidad de la vida cotidiana de los individuos, todos los seres humanos, todos los grupos, todas las organizaciones tienen una concepción, una mirada, una representación, una percepción de las cosas por las cuales se desarrolla. Un ejemplo práctico desde lo que llamamos la vida diaria tiene que ver con una persona que ha decidido comprar artículos electrónicos, artículos de alimentación y artículos que tienen que ver con la limpieza. ¿En dónde se ubica esto? La práctica es cuando moviliza sus habilidades de decidir qué va a hacerlo, las ejecuta, y de cierta manera llega a su casa con esos artículos y los usa cotidianamente. Por supuesto que hay teoría. ¿En dónde está la teoría articulada en esta situación, y en donde finalmente está inserta desde el punto de vista de la práctica? Está en el hecho de que yo tengo una concepción de dónde comprar, una concepción de qué comprar, una concepción de por qué comprar, una concepción para qué comprar. En la situación no voy a comprar todo en un solo lugar, voy a preferir de acuerdo a mis expectativas de precio, a mis necesidades o a mi comodidad. Por lo tanto, yo tengo todo un esquema de articulación mental que me permite en un momento dado tomar decisiones y ejecutarlas a través de lo ejecutivo o a través de lo comunicativo, en esa misma lógica. Igual la perspectiva científica, yo puedo hacer un experimento para poder recoger opiniones sobre estudiantes a propósito de la escuela, pero si mi concepción es que yo, como un estudioso del comportamiento de los seres humanos, quiero utilizar ese tipo de conocimiento para aprovecharme de las opiniones de los alumnos e imponer un plan educativo, ahí hay una concepción de lo que es la investigación, una concepción de lo que son los alumnos. Y si investigo a los alumnos no para hacer esta concepción, sino para poder trabajar con ellos de manera cooperativa, colaborativa, solidaria, empática, obviamente esa es mi concepción a propósito de esta situación. Lo mismo en el video, yo tengo una concepción
de por qué hago estos videos, de cuál es el sentido, y entonces los realizo a través de esta concepción de difusión, de conocimiento, de educación y de cosas que de cierta manera me permiten a lo mejor expresarme, y cuando lo estoy expresando no solamente lo hago, lo pienso en esta dialéctica recursiva de pensar, hacer, pensar, y obviamente en esa dialéctica discursiva hay una cuña muy importante, ¿no? Que es, yo pienso y ejecuto las cosas, pero no las pienso simplemente desde lo cognitivo y no las hago desde lo ejecutivo. Las pienso y las hago desde una perspectiva ética, de una ética personal, de una ética social, de una ética cultural. Cuando los empresarios contratan a las personas para hacer su trabajo y no les pagan lo que deben, ahí obedece una ética, la ética de la ganancia y de la depauperación del asalariado. Si una empresa contrata al personal para su desarrollo personal, para su crecimiento y para su unidad, hay una concepción del empresario no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista estratégico, en donde los individuos, si están a gusto, pues van a generar mejores condiciones de trabajo. Entonces ahí hay concepciones importantes. Ningún ser humano actúa como autómata, ni como robot, ni como una entidad biológica que no tiene cerebro. El cerebro se nutre de la teoría y la teoría permite finalmente también articular práctica. Y lo mencionaba hace un momento, necesitamos visiones conceptuales, concepciones éticas, críticas, analíticas, para que a partir de esas concepciones no solamente yo me pueda enfrentar desde un punto de vista disruptor sobre el modelo de desarrollo que se establezca, sino a partir de mi visión crítica construir modelos de desarrollo que me permitan trascender las concepciones teóricas y prácticas que han definido, sobre todo en este capitalismo, crear otro modelo, un modelo que es práctico y teórico de mis concepciones y que defina esto. Por eso es bien importante la enseñanza de la teoría, y que desafortunadamente en el ámbito escolar de la educación superior de universidades, sobre todo públicas, se ha desechado por completo, porque se tiene una mitología en donde aparentemente si yo operacionalizo, instrumentalizo, tecnifico la existencia y puedo generar tecnología, aparatos, herramientas que solucionen problemas, pareciera ser que eso se hace de manera automática, de manera de destreza manual y de otro tipo de destrezas, y que eso no tiene ninguna concepción y que no es útil lo otro. Por supuesto que es útil lo otro, precisamente porque nos permite no solamente tener una concepción, sino poder construir estratégicamente la vida y tener un porvenir totalmente distinto, ¿no? Esta es mi manera de entender las cosas. Les agradezco mucho su atención y hasta la próxima.